Ok, buenos días, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí en un discipulado más de nuestra casa de vida número 70, de nuestra iglesia Centro de Vida Lomas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es acerca de la confrontación, el principio de la confrontación. Y es un tema que el miércoles lo vimos de alguna forma con Mirna. Hoy vamos a complementarlo porque es verdaderamente importante la confrontación. Nosotros cuando hablamos de confrontación normalmente lo hacemos como pensando en que hay un enfrentamiento entre una persona y otra, ¿no? Pero hoy vamos a ver cómo es la confrontación a través de la Biblia, qué es lo que nos invita el Señor a hacer el día de hoy. Bueno, pues vamos a invitar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios para que sea nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial el día de hoy, que nos nutra con su palabra, que nos ayude, que nos confronte, que nos enseñe, que nos instruya, que nos endeure. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí, Señor, porque tú llenarás mi boca, Señor, con tu palabra, Padre. Yo quiero menguar para que tú crezcas en mí, Señor, y que no nos veamos como personas, sino que el Espíritu Santo de Dios está aquí hablándonos, Señor. Queremos que nos hables, que nos exhortes, que nos enseñes, que nos ayudes, Señor, para que seamos mejores creyentes en ti, Señor. Te damos las gracias por cada una de las familias aquí representadas. Les bendigo a cada una de ellas, Señor, y permite, Padre Santísimo, que esta palabra cobre vida en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, hoy en la mañana estaba leyendo algo sobre algunas personas que se quejan mucho, porque dicen que en la iglesia hay mucha gente hipócrita. ¿Tú qué piensas? ¿Habrá mucha gente hipócrita? Yo creo que sí, pero pueden haber no solamente hipócritas, sino muchas otras características que nos pudieran defender, no defender, que nos pudieran distinguir, ¿no? Y decía esta persona del testimonio que yo estaba escuchando, de que dejó de asistir a la iglesia porque había gente hipócrita. Y el pastor le dijo, pues déjame que te corrija, mi amor, porque en la iglesia no solamente está llena de personas hipócritas, también están llenas de personas que son mentirosas, o pueden ser chismosos, o pueden ser orgullosos, o hay mucha persona arrogante, hay personas con adicciones. La iglesia está llena de personas imperfectas. Todos nosotros somos personas imperfectas, como tú, como yo, gente rota, gente que falla, gente que en pocas palabras necesita un salvador. Necesitamos todos. Y la iglesia no es un museo de santos. Y a veces creemos que la iglesia es un museo de santos. A veces idealizamos a la gente. Y no, o sea, lo importante del día de hoy es que no idealicemos a nadie. Porque el Centro de Vida Lomas o nuestra iglesia es un hospital para pecadores. ¿Sabías? ¿Sabías eso? Es un hospital para pecadores. La iglesia no es opcional. La fe se debe fortalecer porque dice la palabra de Dios que tenemos que estar en comunidad. O sea, cuando tú empiezas a aislarte, cuando tú empiezas a apartarte, cuando tú empiezas a ausentarte, te pones vulnerable contra el enemigo. Y entonces lo que tenemos que permanecer es en comunidad, porque cuando estamos en comunidad, perdón las sirenas, que les digo que está de locos por acá el tráfico. La iglesia nos ayuda a fortalecernos porque podemos orar los unos por los otros, podemos escucharnos, podemos llorar junto con el grupo, podemos reírnos y gozarnos cuando las cosas nos salen bien. Nuestra mirada no tiene que estar en las personas. Nuestra mirada tiene que estar en el médico de médicos, no en los pacientes.
La mirada tienes que ponerla en Dios y no en la imperfección del ser humano. Así que bueno, con esta meditación me arranco porque estamos hablando de un tema que aquí se le ha llamado el principio de la confrontación. ¿Por qué es un principio? Porque es un fundamento básico para la iglesia. Pero la confrontación, según Gálatas 2:11, dice que cuando Pedro vino a Antioquía, se tuvo que enfrentar cara a cara. Vino a Antioquía y se enfrentó cara a cara con él porque hacía cosas reprochables. ¿Cuándo se hace una confrontación según la iglesia? Cuando en amor te acercas a la persona y le exhortas y le dices que está fallando de alguna situación. Pero la Biblia no condena la confrontación en sí misma, sino que enfatiza que la confrontación debe ser motivada por el amor y por la búsqueda de la verdad, no por orgullo, no por egoísmo. Y las escrituras indican la importancia de confrontar el pecado con mansedumbre y humildad. A veces de la forma en cómo hablamos podemos tener o no resultados. Cuando nosotros llegamos en mansedumbre y en humildad, es más factible que la persona nos escuche. Tenemos que abordar las propias fallas antes que las ajenas. Antes de confrontar, imagínate tú que tú vayas a llegar a confrontar a una persona porque levanta la voz o porque es agresiva y tú eres agresiva. Cuando tú llegas con esa persona en forma agresiva, obviamente no eres empática, no vas a tener resultados. El objetivo de la confrontación es la restauración y el crecimiento espiritual del que ha pecado. A la vez, debe de estar dispuesto a ser confrontado con humildad. La confrontación debe de guiarse por la mansedumbre, el amor y el deseo de restaurar. Como la muestra el ejemplo, hay una cita, ¿no? Donde habla del profeta Natán, que él llega a confrontar a David sobre el pecado que David había cometido. Y como en la forma como lo abordó, David comprendió el pecado que había cometido y se arrepintió. Y tenemos unos escritos en la Biblia, unos salmos preciosos como respuesta a ese arrepentimiento que David vivió. Antes de señalar las faltas de otras personas, Jesús nos enseña primero a que examinemos nuestras propias fallas, nuestras propias faltas, para que no seamos hipócritas. Cuando nosotros confrontemos a una persona, tenemos que estar limpios primero de todo pecado, que el Señor ya haya hecho ese proceso de confrontación en nosotros. Tenemos que confrontar a alguien en privado primero y a solas. Si esto no funciona, entonces incluir algunos testigos y resolver esa disputa que pudiera llegar a haber. La confrontación busca que la persona se arrepienta. La confrontación, el propósito es que se reconcilien con Dios y que se restaure en la comunidad de la fe, o sea, que regrese a la iglesia si es que se ha ido. Se debe de hablar verdad con amor para edificar y no para destruir, ¿sabes? O sea, el punto de la confrontación, normalmente estamos acostumbrados nosotros a vivir una confrontación en la carne. Pero cuando tú te confrontas en la carne con alguien más, siempre es una disputa, es un pleito, son gritos, ¿no? Y grita más fuerte el que cree que tiene la verdad. Y si los dos creen tener la verdad, imagínate el resultado de lo que puede haber ahí. Es igualmente importante estar dispuesto a recibir la amonestación, porque a veces pudiéramos llegar a tener una amonestación de parte de nuestro líder y tenemos que tener un corazón dispuesto en humildad para recibir, para reconocer y para actuar en base a ese pecado persistente, ¿no? Pablo, por ejemplo, también confrontó a Pedro en su hipocresía. En Gálatas 2, del 11 al 14, habla sobre eso. Y Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé, lo que llevó al arrepentimiento y la restauración del rey. O sea, que cuando hacemos esto bien hecho, nosotros tenemos la capacidad de poder solventar esta causa, ¿no?
Ahora, cuando tú vas a confrontar a una persona, sí es importante siempre que tomes en cuenta una palabra de Dios con la que tú te fundamentes. La confrontación puede ser agresiva, puede ser competitiva, puede ser asertiva, puede ser colaborativa, y a menudo asumimos lo primero e ignoramos lo segundo. Cuando confrontamos, no estamos necesariamente en bandos opuestos. Hay una diferencia de comprensión, hay una falta de conocimiento, o a veces tenemos miopía, o sea, no podemos ver o precisar con exactitud qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde esa perspectiva, la confrontación se ve desde una perspectiva diferente. Cuando pensamos en la confrontación, solemos pensar en conversaciones difíciles que van a derivar discusiones. Sin embargo, vemos que la confrontación requiere valentía con una buena dosis de esperanza. Esperanza que ambas partes mejoren gracias a esa confrontación. Y vamos a ver algunas escrituras que nos van a ayudar a confrontar conforme en la palabra de Dios. Vámonos a Génesis 3, del 8 al 11. Ahí habla, por ejemplo, cuando Dios se encontró con Adán y Eva, y después de que ellos pecaron, fue Dios confrontando al hombre. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues hay otra cita en Gálatas 2, cuando Pedro y Pablo estaban en un acalorado debate que si los judíos debían comer o con los gentiles, ¿se acuerdan? Y Pablo usó esta confrontación para reafirmar un punto muy importante. No hay judío ni griego en Cristo. Las diferencias las hace el hombre. Las diferencias las hace el ser humano, no Dios. Todos con Cristo somos uno. Gálatas 3:28. Y uno de los ejemplos más asombrosos de la confrontación fue la conversión de Saulo en el camino de Damasco. Conoció a Jesús y se convirtió en un hombre diferente. Pablo, recuerden cómo era la historia de él, que era un hombre que le hacía inclusive a los judíos. Y Pablo es un escritor de los más prolíficos hoy día, influyente en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, del 1 al 25, pueden leer sobre esta historia. Cuando José confrontó a sus hermanos, ¿se acuerdan de eso? Después de que lo vendieron como esclavo, les dijo, ¿qué acción es esta la que han hecho? En Génesis 44, como por del 14 al 15, habla sobre eso. Y cuando Moisés confrontó al faraón, ¿se acuerdan? Cuando llegó Moisés de parte de Dios y le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, en Éxodo 5, del 1 al 5, habla sobre eso. Elías confrontó al rey Acab. Yo he causado problemas a Israel, respondió él, pero tú y la familia de tu padre han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Primera de Reyes 18, del 16 al 18 por ahí. Luego, en esta historia de David y Natán, Natán fue el consejero de David y lo confrontó con cometer el adulterio con Betsabé en 2 Samuel 12. Después de que Natán contara la historia de un hombre que perdió injustamente todo lo que amaba, David se conmovió y preguntó, ¿quién es ese hombre? Y Natán le respondió, tú eres ese hombre. Si Natán no hubiera confrontado a David, este podría haber pensado que su plan había funcionado, pero en cambio la confrontación lo convenció del pecado que había cometido y lo corrigió. O sea, esta historia fue maravillosa como un ejemplo de confrontación. Y en cada una de estas historias, y hay muchas más en la Biblia, vemos la necesidad imperiosa de que exista la confrontación. O sea, tenemos que saber confrontar, pero que tenemos que confrontar no con un deseo egoísta, sino una confrontación necesaria. La confrontación ofrece un espacio para la invitación, o sea, invitas a la persona a que haya una corrección, a que sea sabio, a que la gracia y el amor de Dios le guíe, le dirija. Y cuando confrontas a una persona, tienes que hacerlo básicamente en amor. Básicamente en amor para que realmente la persona esté
abierta con este deseo de ser confrontada. Mira, les voy a dar algunos versículos de cómo podemos nosotros confrontar, versículos bíblicos para poder confrontar a alguien. Proverbios 15:1. Anota eso. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta. Si una persona te empieza a agredir y tú le respondes no del mismo tono que como te está hablando, sino que tranquilo, la blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Te has puesto a pensar tú que cuando has tenido algún pleito y empiezan a gritar? Hace poco yo tuve algo parecido. Me hablaron por teléfono para algo y la persona estaba alterada sin ninguna justificación ante mí, pero empezó a hablarme fuerte. Yo empecé a querer alegar un poco de lo que me estaba diciendo porque los argumentos que me daban no eran los correctos. Y cuando vi que estaba cegada por su ira, yo dije, yo creo que tuvo un mal momento y se está desquitando conmigo. Entonces le dije a mi esposo, porque en altavoz, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tranquilo, vamos a dejar que hable y cuando termine de hablar, pues ya si me da oportunidad, hablo yo. Al final de cuentas, habló todo lo que quiso y al final yo ya no le alegué absolutamente nada. Me acordé de la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que controlarnos nosotros, tenemos que ser gobernados por el mismo Dios. Vamos al segundo pasaje, cómo confrontar a una persona, Romanos 12:18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tú tienes que pensar en eso. O sea, ¿qué gano yo en alterarme si esta persona me está hablando en forma agresiva? Que hable lo que quiera, no me voy a enganchar en eso, ¿no? Y por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Cuando tú te puedes controlar, porque Dios gobierna tu vida, gobierna tu ímpetu, entonces tú puedes hacer lo posible para que no se convierta en un conflicto mayor. Tercer pasaje, Hebreos 10 del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sabes que el testimonio de cómo tú obras es un ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor, para los que nos ven, para los que nos oyen, para nuestra propia familia al ver cómo reaccionamos ante una situación así. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino también exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, Hebreos 10, 24 al 25 dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos en amor. El amor se puede estimular, el amor a través de buenas obras es un buen ejemplo. El cuarto, Efesios 4, 29. Efesios 4, 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces las confrontaciones son con palabras antisonantes? Porque las personas están encolerizadas, o sea, no piensan en ese momento, la sangre las tiene hasta arriba, están súper calientes, ¿no? Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, aunque la otra persona esté agrediendo, tú no respondas. Por eso el Señor decía, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y no es exactamente que nos dejemos de golpear, sino que no nos enganchemos con las palabras de mal, con palabras corrompidas. Si sale algo mal de la boca del otro, que no salga de la tuya, ¿no? Sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Si tú vas a hablar algo y se te es permitido hablar en ese momento, habla cosas que puedan edificar a fin de dar gracias a los oyentes. El siguiente pasaje sería Filipenses 2 del 3 al 4. No hagamos nada por rivalidad. A veces cuando estamos como compitiendo los unos a los otros, estamos compitiendo unos a otros, estamos como en esa rivalidad de quién es el más fuerte, ¿no? No tengamos vanidad,
tampoco, sino que más bien con humildad consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que cada uno busque no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Ezequiel 3:18 dice, si yo digo al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestaras ni le hablas, para que el impío sea apercibido de su mal, del mal camino en el que vive, el impío morirá por su iniquidad, pero su sangre el Señor nos la demandará a nosotros. Qué fuerte, ¿no? O sea, Dios espera de los hijos de Dios algo diferente, que no nos enganchemos con lo que el mundo hace, que no nos metamos en esas reacciones. Por último, te voy a dar el último pasaje, Santiago 5 del 19 al 20, que dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador de su extravío, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. No juzgar, no condenar, no señalar, sino que más bien en amor tenemos que hacer un cambio contundente que transforme la vida del ser humano. ¿Qué oración podemos hacer? Hoy me gustaría que oráramos. Señor mío y Dios mío, te damos muchas gracias, Padre, por el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros, para con cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos libres de todo mal, que nos protejas, Señor, que protejas nuestra casa, hogar, familia, a nuestros hijos e hijas, a nuestros esposos, Señor, donde quiera que vayan. Padre, que los libres de accidentes, que los libres de peligros, que los libres de enfermedades, de personas malintencionadas, Señor. Hay muchas amenazas a nuestro alrededor. Protégenos, Padre Santísimo. Dios amado, te rogamos también que nos guardes de todo ataque del enemigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en esa fe inquebrantable, Señor. Que podamos esquivar los dardos del enemigo cuando vengan a querer confrontarnos, cuando vengan a querer levantar la voz en contra nuestra o de alguno de los míos. Señor, no permitas que el enemigo, Señor, se salga con la suya, sino que nos des la sabiduría para poder esquivar todo dardo del enemigo, Señor. Que te miremos a ti, que digamos no a las tentaciones que se nos presenten. Queremos ser fieles, queremos, Señor, estar fortalecidos en esa fe inquebrantable, Señor. Guarda nuestros cuerpos, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, Señor. Nos aferramos a ti en el nombre de Jesús. También quiero orar por esta familia, Señor, para que siempre permanezcamos unidos, Señor. Te pido por la unidad de este grupo, por la unidad de esta casa de vida, Señor, por la unidad en nuestras casas, hogares, familias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, que nos amamos los unos a los otros, pero a veces, muchas veces podemos caer en herirnos los unos a los otros, a veces sin planearlo, a veces, Señor, con un gesto, con una acción, con una palabra o sin palabras, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que corrijas nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, que seamos perdonadores, Señor, que busquemos cada día del bienestar de los demás. Ayúdanos, Señor, también a ser amables, a ser pacientes los unos con los otros, Señor. Llénanos con tu amor para que nos amemos de forma genuina, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en los desacuerdos tú nos ayudas, Señor. Tú nos encarrilas, tú nos diriges, Señor. Ayúdanos a escucharnos los unos a los otros, a intentar entender el punto de vista de los demás, aunque no sea el nuestro, Señor. Cubrimos nuestros hogares con tu preciosa sangre, Señor. Cubrimos nuestros hogares con tu presencia amorosa, Padre. Que nuestras palabras reflejen que somos tus hijas, que somos tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. También quiero pedir una oración, Señor, extenderte esta oración por la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor amado, muchas gracias, Señor, porque tú bendices nuestras familias.
Gracias, Señor, porque tú bendices nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Señor, por ese cuidado que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú despiertas esa pasión por ti, Señor, porque tú nos acompañas, porque tú caminas a nuestro lado cada día. Queremos vivir siempre bajo tu bendición. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en tus mandatos y a dejar que tú nos guíes, Señor. Que tú tomes las decisiones correctas, que tú nos ayudes a tomar esas decisiones. Bendice también el trabajo, fruto de cada uno de nosotros, Señor, de nuestras cabezas, de nuestros hijos, Señor, de nosotras mismas. Bendice el trabajo, fruto de nuestras manos, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea una ofrenda para ti. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las cosas buenas que tú nos das cada día. Que nuestro corazón esté lleno de gratitud frente a tantas bendiciones que tú nos concedes. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de este grupo, en medio de nosotros, Señor. Gracias por este tema tan importante, Padre, porque recae también en muchas veces en la salud. Y hoy quiero orar también por la salud. Hoy te presento a nuestras familias. Hoy te presento nuestras propias vidas, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que pongas tus manos, Señor, sobre cada enfermo y te ruego, Padre, que restaures la salud de cada uno de nosotros, extensivo a nuestras familias. Que podamos estar sanas y sanos, que podamos estar fuertes, que podamos creer que tú eres el médico de médicos, que tú nos sanas, que tú nos amas, Señor, que tú ya pagaste el precio, Señor, de nuestra libertad en la cruz, Señor. Que no hay condición demasiado fuerte para ti, que tú tienes el poder, Señor, contra toda enfermedad física, emocional o espiritual. Obra hoy, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos recuperar esas fuerzas y que podamos levantarnos, Señor, porque tú nos das esa fuerza. Gracias, Señor, porque tú escuchas cada una de las oraciones que hemos derramado con todo nuestro corazón para ti, Señor. Ayúdanos a que este tema, Señor, podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, que podamos confrontar en amor como tú nos has enseñado. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pido, Padre, dirección en nuestras vidas. Gracias porque tenemos claridad de propósito. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día, Señor. Desde la mañana en a solas con Jesús, que te demos prioridad a ti para hacer tu voluntad, Señor. A veces nos excusamos, Señor, con cualquier otra cosa para apartarnos de ti o porque no queremos levantarnos, Señor. Pero Padre Santísimo, permite, Padre, que tengamos esa voluntad, Señor, de buscarte a ti primeramente cada día, Señor. Que tú guíes nuestras decisiones, que tú guíes nuestras palabras, que tú guíes nuestras acciones. Queremos vivir para ti, que te sientas feliz y orgulloso de cada uno de los hijos que has formado, Señor, a través de esta Casa de Vida 60 y 70. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en medio de cada trajín diario y a obedecerte en todo momento. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y queremos una cobertura para cada uno de los nuestros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos.
Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.